Bueno, muy buenas tardes. Un placer estar con todas y todas hoy en nuestra nueva edición de Charlas en Cuarentena del Partido del Trabajo de Colombia. En el día de hoy tenemos pues un tema como siempre eh, trascendental, pero en este caso diríamos vital en el sentido literal del término. Lo hemos llamado y lo hemos titulado ¿qué sustento científico y pedagógico tiene el aislamiento selectivo y la alternancia educativa de Duque? Quien ha planteado un nuevo periodo en el marco de la pandemia y su ministra de Educación insiste en presionar, creemos que indebidamente también, al retorno a clases presenciales a más de 20 millones de colombianos y colombianas que integramos la comunidad educativa. Pero el tema también es para toda la población. Y como nosotros somos integrantes de la comunidad académica y educativa, pues para nosotros ha sido supremamente importante determinar nuestra acción, nuestro actuar sobre la base de los conceptos de la comunidad científica y del sector de la salud. En ese orden de ideas, en el día de hoy tenemos invitados e invitadas. Estamos el doctor Orlando Acosta, que va a ingresar en unos segundos, PhD en biología molecular, maestro y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, coordinador del grupo de biología molecular del virus de la Universidad Nacional, profesor emérito de Colciencias. Se encuentra también Edilma Suárez, quien es nuestra presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, seccional ANEC en Bogotá, Cundinamarca, doctorada en ciencias sociales y humanas y magíster también en los temas de salud de la Universidad Pontificia Javeriana. Compañero Andrés Cubide Rodríguez, quien es integrante de la Junta Directiva de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, ADE, filial de FECODE, la filial que tiene el mayor número de afiliados de la federación, y es su secretario, el secretario de Asuntos, secretario de Asuntos de Seguridad Social. Y quien les habla, Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Pedagógicos de FECODE. Bueno, la pregunta es pues ¿cuál es el sustento que tiene? ¿Existe sustento científico para proceder en esta nueva etapa del gobierno para el tratamiento de la pandemia, que haya llamado de manera muy pomposa aislamiento selectivo y aislamiento y responsabilidad individual en el caso de una alternancia educativa? Entonces, Edilma, te escuchamos. Bienvenida a esta nueva versión de Charla en Cuarentena. Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto estar acá con todos. Y también un saludo del colectivo de Mujeres Mali, del cual hago parte y donde también muchas docentes hacen parte y hemos estado discutiendo la problemática. Si nos acogemos al término, de acuerdo a la pregunta que tú haces, de un sustento científico, hablaríamos de que ese sustento científico se deriva de un procedimiento de investigación con seres humanos o una investigación comportamental, por ejemplo, que se ha desarrollado en el transcurso del tiempo, que ha tenido un seguimiento y se ha podido ver cuáles son los efectos que tiene en comparación con otras poblaciones. En este momento no podemos decir que realmente se cuente con un resultado de una investigación juiciosa, rigurosa. Lo que tenemos son realmente experiencias que se están llevando en la marcha, o experimentaciones que se están haciendo en la marcha dada la situación de la pandemia. Y entonces esos experimentos, digamos,
se han llevado a cabo en Europa, en países europeos, dado que allí es donde inicia la pandemia, y lo que se está haciendo en Colombia es implementar las medidas que se realizaron en estos lugares. Entonces, como en primera medida, para poder hablar de si hay un sustento o no, en términos de un proceso de investigación rigurosa con el cual nosotros podamos decir efectivamente pasa esto o lo otro. En primer lugar eso. En segundo lugar, creo que estamos viviendo una situación que tiene que ver con una moda que ha implementado este gobierno nacional y se refiere a los eufemismos, ¿no? Usar palabras que significan otra cosa diferente. Mientras que en Europa se habló de aislamiento selectivo para casos de personas que tenían enfermedades, comorbilidades o enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras enfermedades, sobrepeso, por ejemplo, y se decía que que son estas personas, incluyendo personas mayores, quienes debían permanecer en sus casas, y a eso se le denominó aislamiento selectivo, y pues se entiende un aislamiento selectivo porque son personas que tienen mayor riesgo. En Colombia se habla de un aislamiento selectivo, pero pues realmente no existe aislamiento selectivo. Y desde el 21 de mayo las medidas de aislamiento que veníamos implementando desde que se declaró la pandemia y entramos en cuarentena, pues esas medidas se flexibilizaron. Y podríamos decir que posiblemente allí empezó un aislamiento tal vez selectivo. Más en lugar de una razón relacionada con comorbilidades u otras enfermedades, más bien con una apertura poco a poco, aunque fue muy rápido, para reactivar la economía. En ese momento se habla de un aislamiento selectivo, pero no es claro a qué se refiere ese aislamiento selectivo, y cuando se dice que además se debe asumir como una responsabilidad individual, lo que está haciendo el gobierno es lavándose las manos y diciendo que cada ciudadano, cada sujeto será responsable de si se enferma o no se enferma. Entonces, cada cual verá si sale o no sale, pero allí se está desconociendo la realidad de la población colombiana, y el gobierno, pues además hemos visto las actuaciones en las últimas semanas, pueda que hable de un aislamiento selectivo, pero no menciona cuáles son esas poblaciones y cuáles son las medidas que se van a tomar para apoyar a esas poblaciones que requieran el aislamiento selectivo. Entonces lo que vemos es que hay una serie de vacíos y de eufemismos para asignar responsabilidades a la ciudadanía, cuando el responsable en este caso es el gobierno nacional. Y no digo el Estado porque siempre me parece importante hacer esa distinción, y es que el Estado es un territorio que habitamos, una población que habita ese territorio y un gobierno que es elegido por la población. Desafortunadamente ese es el gobierno que tenemos y ese es el gobierno que está tomando esas decisiones. No es realmente el Estado porque pues bueno, ahí viene si nos representa o no nos representa. El caso es que no compartimos esas medidas que el gobierno nacional está tomando en ese momento. Lo dejaría allí para que pudiéramos continuar la conversación. Bueno, muchas gracias, Edilma. Pregunto, doctor Orlando, ya estamos. Pues tengo problemas con la cámara. Aparece que debo No, nuevamente. no, preferimos, Orlando, que escucharte, pues lamentamos no poder verte, pero es mejor escucharte. Y pues la pregunta que está planteada es la pregunta con la cual convocamos este conversatorio. ¿Realmente existe un sustento científico para que respalde la determinación del gobierno de Duque de esta nueva aislamiento supuestamente selectivo con responsabilidad individual, y adicionalmente que la ministra de Educación insista en el retorno a clases presenciales de 20 millones de colombianos y colombianas que integramos la comunidad educativa? Orlando, bienvenido nuevamente y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. No, en primer lugar tengo que señalar que cuando se habla
el control de una pandemia en términos científicos se tiene que atender el mecanismo a partir del cual o en virtud del cual el virus infecta a las personas infectadas, cuánto tiempo demoran en presentar los primeros síntomas, las personas infectadas y con síntomas, durante cuánto tiempo permanecen infecciosas para otros que se expongan a ellas, cuánto tiempo una vez la persona se recupera y durante la recuperación permanece infecciosa. Entonces, si uno mira todo este acumulado de tiempos, uno diría de que en cualquier momento dado, especialmente cuando se origina la pandemia o hay los primeros casos, uno tendría que señalar que una cuarentena de alrededor de 1 mes y medio estricta y absoluta extinguiría el virus, porque cualquier persona infectada a partir del momento en que empieza la cuarentena estricta, pues en 1 mes y medio ya se recupera o puede fallecer eventualmente, deja de ser infecciosa para otros, siempre y cuando todos los que estén en cuarentena tomen las medidas de bioseguridad dirigidas a que el virus no les penetre por las fosas nasales, la boca o los ojos. Entonces, eso es visto en términos teóricos. En términos prácticos, las cuarentenas, así se diseñen de manera estricta, el acatarlos requiere un tipo de cultura especial, una educación y cultura, de tal manera que todos entiendan lo que significan las medidas de bioseguridad para poder utilizarlas de la manera más estricta y de esa manera evitar la transmisión del virus. Pero en sentido práctico, como lo hemos visto, eso no ocurre. Una fracción relativamente grande de la sociedad no entiende las medidas de bioseguridad y las desafía. ¿Por qué las desafía? Alguien podría decir, no, es que son personas de poca inteligencia. No, porque hay una experiencia, una lógica mejor popular, que es que cuando usted no las acata y pasa 5 días, 2 semanas, 1 mes, y usted no ha sido víctima de la infección del virus, no presenta síntomas, usted adquiere confianza. Entonces, una fracción de la población realmente, bajo la experiencia que han vivido, es que ha pasado semanas y hasta meses, y al no sufrir la enfermedad, es decir, al no experimentar síntomas, puede ser que la hayan sufrido de forma asintomática, pues persisten en esa práctica. Entonces, de esa manera, estas personas son el sustrato para mantener la infección viral, incluyendo las asintomáticas y algunas que presenten síntomas leves, para que la infección permanezca en la población. Ahora, no obstante, las cuarentenas no se puede desconocer que en gran medida han conducido a que muchas personas ciertamente se aíslen de los contactos y queden recluidas en sus residencias. Eso, digamos, es inocultable que así ha sido para un sector también significativo de la población. Pero el otro sector que está expuesto a los contactos es el que mantiene viva la infección, se la pasan el virus de unos a otros. Habrá unos que irán al hospital, que son una minoría. Si vemos el caso de Colombia, que es de cierta manera un tanto excepcional, no absolutamente, pero un tanto excepcional, los hospitalizados se señalan para el caso de Bogotá en alrededor del 5%, cuando lo usual es alrededor del 15%. Y los que van a unidades de cuidado intensivo dentro de ese 5% son menos del 1%. Entonces uno diría que el resto de la población, que no es víctima de sintomatología severa que los haga pues estar recluidos en un hospital, eso de cierta manera
mueve a la confianza de seguirse exponiendo. Eso con relación a la pandemia y al comportamiento de los ciudadanos. Pero por otro lado, como indicaba la pandemia, efectivamente, y no se puede desconocer, ha tenido efectos sobre algunos sectores de la economía, en el sentido de que esos sectores de la economía se encuentran cerrados y entonces empiezan las solicitudes de esos sectores en la dirección de que tienen que permitírsele la reanudación de sus actividades porque están afectando sus intereses económicos o comerciales. Entonces, cuando el gobierno ha tomado la determinación de abrir la economía de una manera más franca, aunque con algunas recomendaciones, y insisto, recomendaciones de bioseguridad, inevitablemente lo que tiene como consecuencia esa apertura es el aumento de los contactos entre los ciudadanos, incluyendo los que usan algunas medidas de seguridad, las mínimas que son el tapabocas y otros que no lo usan o otros que lo usan de manera inapropiada. Entonces, de todas maneras, es obvio que esa medida no está dirigida a acabar con la pandemia. Al contrario, al menos uno diría que a mantenerla en los mismos índices que está, sino a exacerbarla mucho más. Y el argumento de que entonces cada persona es responsable de su propio destino en términos de salud y de vida, pues claramente descarga de cualquier responsabilidad a las autoridades políticas e inclusive de salud también. O sea que si alguien es hospitalizado porque tiene síntomas que así lo ameriten o llega a situaciones más críticas como tener que ir a una unidad de cuidados intensivos, el responsable será esa misma persona y de ninguna manera el gobierno. Entonces simplemente un artificio político para, por una parte, satisfacer las solicitudes de los sectores económicos y comerciales y, por otra parte, eludir cualquier responsabilidad del gobierno o de los gobiernos a cualquier nivel sobre las eventuales muertes que se sucedan. A esto le añaden, que es el aspecto que hemos discutido en términos éticos, de que cuando las unidades de cuidado intensivo se incrementaron, eso se puede interpretar de varias maneras, o de unas pocas maneras. Una de ellas, ¿cuál es? Que en la medida en que se aumenten las salas o unidades de cuidado intensivo, es posible liberar más sectores de la economía para que aumenten los infectados consecuencialmente, no porque uno puede decir que ese sea el propósito inmediato, pero que aumenten consecuencialmente de tal manera que si se agravan y van a un hospital, no se puede sindicar a ninguna autoridad pública de no haber tenido disponibles las instalaciones hospitalarias para albergarlos. Y como una fracción de ellos muere, es como decir, tenemos un espacio para que mueran unos tantos más, abramos la economía. Y de hecho, ustedes han visto que el argumento de aplanar la curva ha sido explícito, en eso no lo han ocultado. Dice, el aplanamiento de la curva consiste en mantener un número de infectados por debajo de la oferta hospitalaria, por debajo de la disponibilidad hospitalaria para atender a los enfermos. Dicho de otra manera, entre más subamos esa disponibilidad, más sectores de la economía se podrían abrir y podríamos contribuir a que se produzcan más muertos con el argumento, por un lado, de que si se murieron fue por su propia culpa y por el otro lado es que tuvieron la oportunidad de ser atendidos y morir dignamente en una unidad de cuidados intensivos. Pero una muerte es una muerte, es una tragedia para las familias donde ocurra tal calamidad y realmente, pues, al final, todo ello, pues, ocurriría en nombre de o en favor del interés de mantener la economía y el comercio abiertos y
descargar la responsabilidad en los mismos ciudadanos, sino en las autoridades públicas. Bueno, muchas gracias, Orlando. Creo que ahí las apreciaciones de la comunidad científica y del sector de la salud a través de Dilma y Orlando, y pues son argumentos que para nosotros, como dije al principio, han determinado nuestro actuar y nuestra orientación desde la Federación Colombiana de Trabajadores de Educación frente a la propuesta pues, de alternancia educativa que el gobierno ha planteado. Andrés es nuestro compañero integrante de la Junta Directiva de la ADE, secretario de Asuntos de Seguridad Social y Salud. Bueno, se ha aportado los elementos científicos por parte de Dilma y de Orlando. ¿En qué podríamos enfatizar para plantear que en el mundo de la comunidad educativa y incluido el magisterio, pues ya esta propuesta que se traduce y se denomina en el campo nuestro alternancia educativa, pues no es conveniente y por el contrario, como la hemos llamado, es una propuesta letal? Andrés, bienvenido. Gracias, Miguel. Un saludo a Irma y al doctor Orlando y a Miguel, por supuesto. Yo tengo que comenzar por decir que el gobierno emite un sofisma de distracción cuando este momento lo denomina la nueva realidad, como si estuviéramos viviendo un momento totalmente diferente. Y lo que uno observa cuando compara todos los datos es que los datos no han bajado. Los datos siguen en un aumento impresionante y sobre todo cuando es un Estado que no ha querido invertir del presupuesto en salud. Obviamente en la infraestructura y en el sector salud, pero en las pruebas no ha hecho una inversión fuerte para hacer el cerco epidemiológico y poder detectar por dónde va el virus. Y entonces lo que uno mira como datos entran en cierta duda, es un gran interrogante, porque eso no atina a la realidad. Y lo otro es que lo que estaba diciendo el doctor Orlando, pues se están activando todos los frentes, el económico, el productivo, y está lanzando a una responsabilidad de carácter individual que en la educación la denominan la alternancia, y esa responsabilidad se la están lanzando a los colegios. Cada colegio hoy en día, entonces, están diciéndole, ustedes como institución educativa tienen que tomar la decisión de si entran en la alternancia o no. Lo que quiere decir que están poniendo en decisión de los gobiernos escolares, y nosotros como sindicato, como ADE y como FECODE, que tenemos una decisión de orden nacional de la desobediencia civil, pues estamos llamando es a los gobiernos escolares, a los consejos directivos y a los consejos académicos, y a convocar a los padres de familia a tomar una decisión de carácter institucional responsable, para no caer en el juego que ha mencionado el doctor Orlando, de que sea una decisión de cada uno, y de que si nos enfermamos y nos morimos es por culpa nuestra, y no porque el Estado no haya previsto nada. Pues sí, obviamente están las UCIs ahí disponibles, y en ese marco es que en Bogotá la alcaldesa comienza a abrir sectores diciéndole, es que para este sector tengo el 20% de UCIs y para este otro sector el 20%, y para educación también les tenemos el 20%. Pero obviamente el riesgo está latente ahí, y la posibilidad de contaminarse es altísima, sobre todo pues porque ya la movilidad nacional es casi que normal, y la posibilidad de infectarse pues va en aumento, y de caer en la enfermedad y el riesgo de morirse pues está ahí latente, y no estamos nosotros en la posibilidad de correr riesgo con ninguna vida. Por esa razón nosotros seguimos insistiendo que hasta cuando no se corra riesgo, hasta cuando existan las condiciones propicias, pues las comunidades no regresarán al aula. Y sobre todo cuando hay una imprevisión total del Ministerio de Educación Nacional, en el sentido, por ejemplo,
le ha dicho a las instituciones educativas para Bogotá, le ha dicho a la Secretaría de Educación que le ha destinado 2.466 millones de pesos dedicados a los elementos de bioseguridad en los colegios, que únicamente alcanzan lo que están en el presupuesto. Óigase bien, si su colegio tiene hasta 500 estudiantes para comprar un lavamanos y un dispensador de jabón, si tiene entre 500 y 1000, compraría 2 lavamanos, y si tiene más de 1000, compraría 3 lavamanos, y a eso se reduce el esquema de bioseguridad en las instituciones educativas, sin tener en cuenta los espacios, sin tener en cuenta las aglomeraciones, sin tener en cuenta el tránsito de los estudiantes de las casas a los colegios, el uso del transporte público. Y entonces lo que nosotros vemos es una irresponsabilidad total del gobierno, del Ministerio de Educación Nacional, en lanzar al abismo a las comunidades educativas en un momento crítico, como lo está haciendo en este instante, de reactivar y exponer al virus, a la contaminación, a toda la comunidad educativa, que en buenas cuentas calculamos es más o menos de 20 millones de colombianos que se activan con el sector educación. Dejo ahí, Miguelito, para que continúen mis compañeros. Bueno, gracias, Andrés. Bueno, creo que me corresponde, Andrés ha hecho una mirada fundamentalmente de lo distrital, y me corresponde decir algunas cosas frente a lo que nosotros hemos denominado la alternancia educativa y la hemos calificado de letal. El gobierno nacional, pese a que 92 de 96 entidades territoriales certificadas que agrupan los 1.103 municipios de Colombia, no acataron la alternancia educativa, y que el paro del 12 y el 13 de agosto por parte del magisterio respaldó la decisión de no retornar a clases presenciales mientras haya amenaza a la salud y a la vida. El gobierno nacional ha presionado y sigue presionando. El ministerio ha expuesto varias digamos, criterios que para nosotros no resisten sustento. Ya lo han dicho colegas de carácter científico, pero adicionalmente tampoco resisten ni siquiera los propios cifras del gobierno nacional. El gobierno ha planteado, me refiero a unos por razones de tiempo, no a todos. El primero de ellos, pues el gobierno ha insistido que una vez baje el pico, podría retornar, da a entender que podría retornarse, que es un criterio para retornar a las clases presenciales. Pero nosotros hemos de decir, escuchando pues las apreciaciones, que por lo menos el país debe conocer unas cifras que no son suficientemente publicitadas por parte del gobierno, pero sí son conocidas dado que son las cifras que el gobierno utilizó para que la Corte Constitucional le aprobara la emergencia sanitaria. En la primera ocasión, el gobierno, con esto podemos decir que el gobierno sí conoce la dimensión en cifras, solicitó a la Corte Constitucional que le facultara la emergencia porque calculaba para agosto 14.000 muertos. Y en la primera semana de junio, el gobierno nacional nuevamente le solicita, esta vez prórroga a la Corte Constitucional para que para la emergencia sanitaria, le prorrogue la emergencia sanitaria, y el gobierno señala que le debe darle esa prórroga porque calcula 3.6 millones de colombianos contagiados en diciembre y 41.662 muertos y 170.000 en camas UCI. Estas son cifras expuestas por el mismo gobierno en varias cosas. La primera, la que queríamos resaltar, que lo que baje el pico no significa que vayamos a tener, no vaya a haber amenaza a la salud y a la vida, menos en una población tan grande que integra la comunidad educativa. Dos, que el gobierno sí no está improvisando, que sí conoce la dimensión del problema, y lo que está haciendo aquí es un ejercicio de lo que en la academia se conoce como la necropolítica, es decir, que prefieren miles de sacrificados antes de hacer una social perspectiva. Y el otro elemento que nos indica es que a pesar de que la bioseguridad es un elemento necesario que hay que exigir, lo cierto es que no es suficiente, por lo que han planteado los colegas, que incluso en países como Israel, que tienen todos los elementos de bioseguridad,
han tenido que retornar a los colegios, perdón, a las casas, todos y todas. Y doy otro elemento para que se tenga en cuenta y paso a hacer la otra pregunta a nuestros colegas. El gobierno nacional tampoco está asegurando los elementos de bioseguridad. Es decir, el tema de la necropolítica es un ejercicio en regla. El gobierno prometió solo 400.000 millones de pesos para actualizar y adaptar las 43.000 sedes escolares que agrupan 9.300 colegios en Colombia. De eso solamente el 15 de julio había destinado no más de 90.000 millones de pesos. Pero lo más grave es que en el presupuesto general de la nación proyectado para el 2021 se disminuye en 0.6% el presupuesto para educación y no se destinan recursos para la bioseguridad en el proyecto del 2021, lo que nos indica realmente que el gobierno nacional no está respaldando ni está preparando en regla ni en serio ninguna de las cosas que ha dicho para garantizar el retorno a clases presenciales sin condiciones, más allá de lo que todos ustedes han planteado en algún momento, que es prácticamente la tesis del rebaño. Y finalmente el gobierno ha planteado lo de COVID, de los municipios COVID y no COVID, y para nosotros eso no es aceptable porque el gobierno empezó con hablando de 880 municipios no COVID y ahora estamos en menos de 280. Nuestra posición desde FECODE, dado que los maestros y los de la población en general, los comerciantes, no viven en el mismo municipio, pues no es fácil. Lo que hay que hacer es proteger del contagio y no extender el contagio a estos municipios. En el caso de los maestros, pues una buena parte no vivimos en las mismas regiones donde trabajamos y en ese orden de ideas también le advertimos en su momento al gobierno que no se puede, que no tienen cómo controlar la migración, respaldar tampoco porque no hay respaldo hospitalario e incluso advertimos que en muchas de esas zonas son las fuerzas irregulares las que controlan la migración. Luego estos elementos que ha dicho el gobierno, más el que ha hablado Andrés y Orlando y Edilma, y es de responsabilizar a la población hoy de hacer unas encuestas a las familias, si deben volver o no volver, ocultándole estas cifras y estos conceptos, pues no, realmente no es que sea sea presentable. Realmente creer que las encuestas es un instrumento riguroso, nos preparadas de esa manera en el país para señalar que eso sean los padres de familia los que sean los responsables de dar el paso. Entonces, digamos, estos argumentos del gobierno no tienen respaldo, estamos dando cifras y el gobierno realmente está haciendo ejercicio de la necropolítica, como lo hemos dicho. Yo haría una pregunta especialmente a Dilma y Orlando, y tiene que ver básicamente con la afirmación que se está haciendo reiteradamente sobre que los niños y niñas no son transmisores ni receptores y por lo tanto no hay peligro de que retornen a la escuela y que las escuelas no son focos de contagio. Eso es lo que se afirma permanentemente y pues queremos conocer la posición y sustento científico de dichas afirmaciones, si lo tiene o no lo tiene. Dilma, por favor. Sí, yo quisiera empezar porque se hacen afirmaciones sin ningún respaldo. Igual que cómo se hizo la afirmación de por qué era necesario disminuir el tiempo de aislamiento de los pacientes COVID de 14 a 10 días. E incluso también podríamos decir las prácticas que se están usando en muchas instituciones hospitalarias donde trabajadores de salud que son COVID positivo, asintomático, son obligados a ir a trabajar, aunque sean una fuente de contagio. Entonces, si a un trabajador de la salud que es COVID positivo se le hace ir a trabajar desconociendo el alto riesgo de contagio, pues aquí cualquier cosa se puede decir. Y habría que analizar esos discursos a la luz de los intereses de quienes dicen eso y el lugar que ocupan, el lugar desde el cual están haciendo esas afirmaciones. Porque efectivamente cualquier persona puede salir a hacer esa afirmación, pero debe mostrar un argumento desde donde lo menciona. Lo menciona desde experiencias que se han tenido con otras enfermedades, desde dónde lo dice. Y creo que ese es un aspecto importante, que incluso pone en entredicho también a el médico que
que en representación de la OMS en Colombia afirma que se debe reducir el tiempo del aislamiento. Entonces, yo cuestiono esa afirmación en tanto no hay un sustento que permita saberlo y porque pues tenemos apenas unos meses con la pandemia. Estamos hablando de noviembre, vamos en agosto. ¿Cuál es el seguimiento que se ha hecho? ¿Desde dónde podemos hacer ese tipo de afirmación para poder saber si eso es cierto o no es cierto? Si estamos diciendo que el virus ingresa por ojos, nariz y boca, que hay que hacerse el lavado permanente de manos, los niños permanecen en sus casas con sus familiares que pueden estar asintomáticos, pueden estar sintomáticos, todos los seres humanos podemos transmitir el virus, todos, ¿sí? Todos somos transmisores del virus. ¿Cómo podemos decir que un ser humano, porque tiene menos edad que otro, no está en capacidad de transmitirlo? Primero, entonces yo cuestiono esa afirmación que se hace sin presentar un estudio, porque no es la primera afirmación, ya se han hecho otras, ¿no? Ya se han hecho otras y también sabemos los eufemismos que se usan y además un comportamiento no ético o no asumir principios éticos de responsabilidad y transparencia en la información. Para saber si eso es real o no es real, porque al lado de esa afirmación estamos viendo que se dan otras situaciones, ¿no? Otras situaciones como negar recursos, la renta básica, pero si hay recursos para una empresa como esa Bianca, que está en Panamá y que uno de sus dueños está preso en Brasil, que desdicen, o sea, le quitan además fuerza y peso a esos argumentos, porque lo que se ve claramente es que hay otros intereses. Y yo me atrevo incluso a decir que hay un desprecio por la vida, pero por la vida de la población pobre, porque las personas que están en situaciones más precarias, que tienen precarias condiciones de vida, de acceso a alimentación, de trabajo, ingreso, posibilidades de descanso, por ejemplo, o hasta de aislarse en la casa, pues son personas que tienen más riesgo de tener enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, tienen otros estilos de vida también derivados de la educación que se ha recibido o de, digamos, de la conciencia de la importancia del autocuidado. Y no solo de la conciencia de la importancia del autocuidado, sino de contar con las condiciones para poder llevar a cabo un autocuidado. Entonces, en ese contexto, podría pensar que hay otro interés del gobierno nacional por ir a la alternancia en relación con los niños y con la población, porque no es solamente los niños, nosotros hablamos de la alternancia en los colegios y nos referimos a los niños, pero en los colegios también hay personas de servicios generales, mujeres de estratos socioeconómicos bajos, que viven en zonas alejadas, con muchísimos factores de riesgo, entre ellos violencia y otros. Están los profesores que también tienen sus comorbilidades, sus propios factores de riesgo, el personal administrativo. Entonces, como tú, Miguel Ángel, lo señalabas al comienzo, no solamente hablamos de los niños, hablamos de 20 millones de personas que conforman la comunidad educativa. Y en relación con el tema de bioseguridad, podríamos establecer una comparación en relación con lo que han realizado las universidades, las inversiones que han realizado las universidades, pensando en una alternancia educativa, cuánto dinero han invertido las universidades instalando lavamanos, instalando tapetes para limpiar los zapatos, cámaras infrarrojas, todo un sistema tecnológico para poder hacer las clases de manera simultánea, con presencia de estudiantes en el salón de clase, pero también en sus casas para evitar esa conglomeración. ¿Cuál sería el tamaño de los salones y las medidas, los protocolos de bioseguridad que se deben tener en los salones? Porque no es solamente hablar de alternancia y regresemos a las aulas de clase, sino cuáles son esas condiciones en las cuales se van a llevar a cabo las clases y tener en cuenta también qué va a pasar con los profesores que tienen alguna comorbilidad y no pueden regresar
en este momento al aula de clase o a los colegios, ¿no? Incluso las medidas que están tomando las universidades en relación con si se detecta a un estudiante que tiene fiebre, ya inmediatamente se debe tener unas zonas de aislamiento y un protocolo establecido para saber qué va a ocurrir con esas estudiantes, profesores administrativos, personas de servicios generales que lleguen a presentar esa situación. Y también porque, como lo señalabas Miguel Ángel, no hemos llegado al pico. O sea, estamos hablando que entre esta, la otra semana, posiblemente estas semanas estemos llegando al pico. Y como si no hemos llegado al pico, estamos pensando en regresar a las aulas educativas. O sea, eso es una cosa absurda. Incluso ni siquiera pensando en que tuviéramos un descenso en los casos. Recordemos que en este momento España y Francia están presentando segundos picos, están presentando otra vez incrementos, incluso en noticias hemos escuchado el día de hoy hablar de rebrotes, claro. Entonces esto es exponer no solamente a los niños, sino es realmente exponer a toda la población y exponer especialmente a la población que se encuentra en peores condiciones sociales, económicas, y es exponerlos a ellos, ¿no? Que además son las poblaciones trabajadoras, con otra problemática. Y esta problemática es real, por ejemplo, en las textileras. Mujeres que trabajan en textileras, en máquina plana, otras máquinas donde les tienen que llegar a las 7 de la mañana o 6 de la mañana, marcar tarjeta. Si su hijo se enfermó, lo siento, el que está enfermo es su hijo, usted no está enfermo, usted no tiene por qué faltar. Y el día que falta, pues sencillamente no recibe un ingreso y no tiene cómo llevar la comida ese día a su casa. Entonces, aquí, como lo mencionas, Miguel Ángel, es un tema de una necropolítica. O sea, aquí, ¿qué es lo que se quiere? Y el desprecio a la vida es el desprecio a la vida de los pobres, porque no es el pico, la infección no se está dando en el estrato 6, no se da en el estrato 5, los casos, el pico, la mayor cantidad de muertes se está dando en el estrato 0, 1, 2. Es donde allí se está presentando la situación. Entonces, por supuesto que esto es un tema ético, un tema político y debemos oponernos a la alternancia porque el gobierno nacional no garantiza las condiciones en términos de elementos de protección personal, de protocolos. Esto es al azar, esto es como una ruleta donde sálvese quien pueda y mire a ver qué les pasa, y tras del hecho de la culpa de las personas por tener problemas de alimentación, por tener problemas de bajas defensas y demás. Entonces, pues sencillamente realmente la ciudadanía colombiana, todos, debemos oponernos, y no solamente para los colegios públicos, debemos oponernos en relación con colegios públicos y privados, porque finalmente estamos hablando de vidas y de ciudadanos, y la vida no tiene un estrato socioeconómico, y todas las vidas importan y todas las vidas son importantes, son necesarias, todas las vidas hay que cuidar. Bueno, gracias, Vilma. Doctor Orlando, bueno, esta insistencia por parte del gobierno, o por parte del gobierno apoyado por algunos sectores de la prensa, de insistir en que no hay ningún riesgo para los niños y niñas el retorno a clases, pues obviamente esos sectores no se atreven a hablar de los mayores, porque saben que hay más difícil ese asunto, pero intentar argumentar de que los niños y niñas no tendrían dificultades de retorno o que los colegios no son fuente de contagio, ¿qué podríamos decir sobre el particular? Bueno, sobre este tema, a esta altura de la dinámica o el desarrollo de la pandemia, pues ya es insostenible esa afirmación de que los niños no se infectan y de que los niños no transmiten el virus. Por ejemplo, si vemos la publicación de hace un par de días realizada en Washington, que indica que los niños, tanto sintomáticos como asintomáticos, tienen capacidad para transmitir el virus y de hecho lo transmiten, y más aún, que pueden transmitirlo varias semanas después de que han tenido recuperación.
Se ve también soportado por estudios previos que muestran que los niños, pues en varios estudios que se han hecho, al menos tienen iguales cantidades de carga viral en su tracto respiratorio y en algunos estudios particulares tienen una carga que es de 10 a 100 veces mayor, hablando de niños de 5 años con relación a los niños de mayor edad, es decir, sobre los 5 años, e incluyendo los adultos. Es decir, en este estudio, aunque no se examinó la transmisibilidad, sí se examinó lo que uno diría en otros términos, la potencialidad de transmitir el virus. Dicho de otra manera, entre más carga viral se tenga, más potencialidad se tiene de transmitir el virus. Entonces ya es inocultable que los niños se infectan, que los niños tienen susceptibilidad al virus y que lo transmiten, aunque en los menores de 10 años lo hacen con menos eficiencia hacia los adultos, pero lo transmiten. No hay ningún estudio que diga que los niños no transmiten el virus, sino que su eficiencia es menor en aquellos de 10 años. Y ya habíamos mencionado en algún momento que una de las hipótesis para esto es que los niños menores de 10 años, por su estatura, cuando tosen o estornudan, dirigen las partículas de saliva al suelo e impactan, por esa misma razón, por su estatura, impactan a los mayores abajo del pecho, abajo de la cintura, en comparación a los adultos que cuando tienen alturas similares, cualquier emanación de la nariz o a través de la cavidad oral, pues impacta más directamente al rostro de aquellos quienes se encuentren en cierta proximidad. Pero independientemente de esta hipótesis, lo cierto es que los niños transmiten el virus. Pero hay otra interpretación de otro orden. Es cuando se dice es que los niños en las escuelas son el foco, es decir, son el punto donde explota la pandemia, donde explota la transmisión, es en las escuelas donde hay mayor surgimiento de infectados comparado con la comunidad en que se encuentra esa escuela. No, la respuesta es que cuando la comunidad en la cual está inmersa físicamente la escuela tiene altos índices de positividad al virus, igualmente lo tendrán los niños que provienen de esa misma comunidad. Dicho de otra manera, si los niños están infectados, pues estando en la comunidad o en la escuela, mantendrían esos mismos índices, lo cual no significa que en la medida en que los niños vayan a la escuela, eso contribuye a acabar con la pandemia, ¿no? Contribuyes a mantenerla. Y el otro aspecto es cuando se mira alrededor de los niños mismos. Entonces, como la gran mayoría de los niños experimenta síntomas suaves o moderados, o inclusive un número que a veces algunos lo señalan como mayoría, ni siquiera presenta síntomas. Y de aquellos que presentan síntomas críticos que ameritan ir a una unidad de cuidados intensivos, que están constituidos por una proporción muy baja, que es de alrededor del 0.1%, 0.2% de los infectados. En el caso de Colombia, hace unas semanas se reportaban 61 niños recluidos en unidades de cuidado intensivo. Y también en los niños hay fallecimientos, desde luego. En Colombia hace exactamente también unas semanas se contabilizaban en 74, en Estados Unidos en 90, y teniendo en cuenta la población de Colombia y la de Estados Unidos, nosotros somos como 7 veces menor en población, indica que en nuestro caso es aún más la tasa de letalidad del virus en los niños, además del síndrome inflamatorio multisistémico
que en Estados Unidos de más de 565 niños ha producido la muerte de 10 de ellos. Es un síndrome muy preocupante, o sea que los niños no están exentos de enfermedad severa y de llegar a la muerte, aunque en proporción más baja que los adultos. Entonces, en el punto que se discute acerca de aumentar los contactos a través de las actividades presenciales en las escuelas entre los niños y los profesores, que en una proporción que puede ser más allá del 30 o 35% son de edades que los ponen en mayor riesgo, y de obtener los niños infección en la escuela cuando no están infectados porque otros los infectan, e incluyendo aquellos que quedan infectados con síntomas suaves o asintomáticos, constituyen un factor preocupante cuando regresen a sus casas y puedan contaminar a los padres. Entonces algunos argumentan, sí, pero si es que si tienen todos los cuidados, los niños disciplinadamente usan las mascarillas o tapabocas, se lavan las manos, en las clases se dan en espacios abiertos, el colegio tiene enfermería y la enfermera está vigilando a quién le da fiebre y a quién no le da fiebre, o quién tiene síntomas, etcétera. Entonces, cuando se hace todo este catálogo de recomendaciones de bioseguridad que están indicadas por la UNICEF o la Organización Mundial de la Salud, entonces uno diría, si en Colombia, en nuestros colegios, se pueden cumplir esas formalidades y los niños tener un comportamiento de adultos enteramente. Algunos argumentan que hay niños obedientes, pero también hay muchos psicólogos que indican que en niños menores de 7 años es muy improbable mantener disciplinadamente el uso de mascarilla. Inclusive algunos fijan los 12 años. O sea que esos contratos que llaman de bioseguridad entre los profesores y los estudiantes que se cumplan no está garantizado. Entonces, por eso cuando se mira alrededor de los niños mismos, los riesgos que pueden tener es una cosa, hablando de actividades presenciales en las escuelas, y otra cosa son los riesgos de los profesores y los riesgos de los padres de familia. Sino que se asume es que quienes recomiendan la apertura, no, si un niño llega infectado, ese niño ya infectó a sus padres o a sus familiares y en la escuela no se infectará más, entonces ningún niño de aquellos que no esté infectado aparecerá infectado y llevará como novedad esa infección a su hogar. Entonces, como claramente se ve, realmente en el fondo son más argumentaciones políticas que se apoyan en qué argumentos, en que el derecho a la educación está contraponiéndose al derecho a la salud y la vida, y que si la vida de los niños y su salud se amenaza poco, entonces ¿por qué sacrificar el derecho a la educación? Sin tener en cuenta que las actividades escolares tienen conexidad con riesgos a una población que es de alto riesgo, como son los adultos mayores, incluyendo los padres, y una fracción importante, un porcentaje importante, significativo de los profesores mismos. Y lo otro ligado al derecho a la educación es que enviando a los niños a la casa, al colegio, los padres quedan liberados para actividades económicas o comerciales que estarían limitados si persisten en mantener sus hijos a su cuidado en los hogares. Entonces, como se ve, hay varias, digamos, intereses inmersos, y lo otro es que si, como es cierto, las muertes en niños y en adultos, así difieran porcentualmente las hay, entonces dice, si son pocos los muertos, no hay problema porque no constituyen un genocidio, no es un holocausto. Entonces, fijar en esos términos la argumentación. Como los homicidios colectivos. Sí, entonces que si en Colombia somos tantos habitantes y diariamente se matan 10 o 15 o 20, realmente eso no constituye homicidio, no constituye genocidio.
Entonces, esa es la, digamos, una de las argumentaciones. Política y aporofobia. Así, la relación el término aplicado a los pobres, ¿no? Sí, entonces yo dejaría allí, pues, por el momento la intervención. Si hay más Bueno, muchas inquietudes. gracias. Claro, Orlando. Muchas gracias, doctor Orlando. Bueno, creo que aquí hay unas Miguel, ideas, unas conclusiones adicionales. Pues uno, frente a lo que estábamos preguntando sobre ese supuesto respaldo que los niños y niñas no tendrían problema en retornar, pues ha quedado desmentido por la comunidad científica, lo ha ratificado en su exposición tanto Edilma como Orlando. Y a eso habría que agregarle algo que le hemos dicho al gobierno nacional, y es que las edades de menor contagio, y eso se ha mantenido durante toda la pandemia, han sido los chicos entre 0 y 9 años y entre 10 y 19 años. Los primeros no han pasado del 3.9% de contagiados, incluso en agosto las muertes fueron muy bajas en esas edades, y de 10 a 19 años, pues no ha pasado del 6.5 o 7%. Luego uno no entendería cómo aquí que estos niños han sido protegidos por la cuarentena, y eso explica en parte la razón por las cuales no han sido afectados. Ahora, después de 5 o 6 meses, vamos a exponerlos al contagio haciendo caso omiso de lo que ha dicho la comunidad científica. Con un agravante que se plantea, que se deriva, pues, y lo quiero complementar de lo que dice Edilma, es que de esa comunidad, que es la comunidad educativa de toda Colombia, del sector público y del sector privado, nosotros estamos hablando de maestros, de niños, de niñas, de trabajadores en general, del sector público y privado y padres y madres de familia, pues tenemos un núcleo de 5.8 millones de niños que están de preescolar a primaria y que obligatoriamente tienen que ser acompañados por sus padres, madres a los colegios, muchas de esas ocasiones por sus abuelas, lo que implica que el contagio es demasiado efectivo y la exposición es muy alta. Y el otro asunto que se ha señalado es la pretensión del gobierno en representación del Estado de delegar la responsabilidad constitucional en la protección de la vida y la salud a los ciudadanos, quienes no cuentan ni con los recursos ni con los instrumentos para poder asegurarlo. Bueno, ahora el tema es el qué hacer. ¿Sí? ¿Cuál es la propuesta Miguel, que se está desarrollando en el campo de Miguel, Bogotá? En el campo de Bogotá, ¿cuál es la propuesta que se está desarrollando y se está planteando, Andrés, por parte de la Zona Distrital de Trabajo y Trabajo de la Educación? Gracias, Miguel. Para relacionar con lo que acabaron de mencionar Edilma y el doctor Orlando, y tú, por supuesto, yo menciono un documento que es muy oportuno, que sale de los concejales de Bogotá encabezados por el compañero maestro Celio Nieves. 21 concejales firman este documento dirigido a la secretaria de Educación, Edna Bonilla, y a la alcaldesa Claudia López, para que replanteen la decisión de asumir la alternancia en la semana siguiente después del receso escolar, es decir, la que va del 5 al 11. Entonces ya se tiene planificado ahí de que se regresaría en alternancia a Bogotá. Pero yo menciono unas cifras que son sacadas de una base de datos que la conoce la misma Secretaría de Educación, la misma alcaldesa, porque son las que proporcionan la Secretaría de Salud, que es la base de Salud Data, que además tiene unos datos muy, muy, muy buenos porque los da por localidad. Invito a buscar esa página porque nos documenta bien. Pero el dato importante para relacionar con lo que estaba mencionando es que ahí aparece el dato de niños infectados en los dos niveles, de 0 a 9. Hay 8.570 contagios. Esto está calculado con los datos o tomado de los datos del 27 de agosto, de hace 4 días. Y de 10 a 19 años hay 14.013 contagiados. Es decir, para un total de
de casi 22.500 en estas edades, lo que en la práctica está mostrando que los niños tienen una susceptibilidad al virus que afortunadamente no son tan letales en estos niveles, pero sí hay fallecidos, hay niños fallecidos en los dos grados de edades que están ahí. Entonces nosotros nos sostenemos obviamente en que los niños correrían un riesgo y que verdaderamente se vuelven en vectores de contagio en todos los espacios que tengan que movilizarse. Pero las acciones que hay que tomar definitivamente son, primero, el llamado a la alcaldesa. Nosotros como sindicato aquí en la ADEVA hablo a nivel regional. Estamos haciéndole una solicitud a la alcaldesa que nos reciba como junta directiva de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación para plantearle estas inquietudes y decirle que eso es una locura, es totalmente inhumano y atenta contra la vida de los niños, las niñas, los jóvenes y de la población en Bogotá, que eche para atrás esa decisión y que pues nosotros como sindicato pues estamos tomando medidas urgentes, como es llamar a las comunidades educativas, a los padres de familia a negarse rotundamente a enviar a los niños al riesgo, al contagio. Y por otro lado, nosotros también manifestamos la debilidad que se tiene a nivel del magisterio. Una población, estoy hablando en Bogotá, de 3.850 maestros mayores de 60 años, sin contar los compañeros menores de 60 años que tienen comorbilidades y que los pone en grado de vulnerabilidad con la adquisición del virus. Y a su vez, las debilidades y las falencias que tenemos en el sistema de salud del magisterio. Es que desgraciadamente el Instituto Nacional de Salud también se atraviesa en estos momentos y como se toma todos los servicios médicos, pues redujo ostensiblemente la prestación de los servicios. Hay unos que están restringidos totalmente por el Instituto Nacional de Salud. Y aquí casi todos los regionales, todos los prestadores a nivel nacional han restringido la prestación de los servicios de salud. Y entonces nos vemos en una situación muy complicada porque pues digo, en el trabajo en casa hemos preservado la salud, pero las enfermedades generales siguen avanzando. Y los contaminados del magisterio también, el magisterio se ve afectado. Yo tengo datos de hace 25 de agosto proveído por la fiduprevisora, es el último, está atrasado, la fiduprevisora no tiene al día estas estadísticas, pero a esa fecha teníamos casi 6.000 maestros contagiados a nivel nacional y 280 maestros fallecidos. Entonces, eso nos pone en una situación muy complicada porque... Un crecimiento, Andrés, que el 12 de mayo habían dígame. 11 maestros fallecidos. Perdóname. Hoy tenemos este número de 280. Sí, para completar el dato que tú has dicho. No te escuché. No, que con el agravante de que el crecimiento ha sido que teníamos en mayo 11 teníamos 12 maestros fallecidos y hoy tenemos 280. El impacto 280. Ha sido muy alto. Es una curva que va en ascenso, a pesar de que tenemos al magisterio trabajando en casa, que supone un grado de aislamiento porque no tiene actividades externas a su domicilio. Pero el viaje del virus con todos los transmisores que entran y salen de las casas y la movilidad permanente, pues ha hecho de que este sector magisterio pues se vea afectado. Entonces el sistema de salud no está favoreciendo a la salud del magisterio, no lo está atendiendo con el rigor y con la urgencia y con la inmediatez que se necesita. Los protocolos que tiene el Ministerio de Salud también son muy restringidos. Ya hasta la segunda prueba tampoco está permitida. Lo que mencionaban también ahora, los niveles de observación de la enfermedad se están reduciendo a los 10 días. Eso lo decimos porque pues, cuando los maestros se reportan contaminados, pues los colocan
en cuarentena en sus casas, y eso es más o menos las fechas que los tienen en observación. Bueno. Tenemos líos con las incapacidades. Eso se nos volvió también otro problema mayúsculo, porque los docentes con la enfermedad tienen que suspender sus actividades y a ellos no les están mandando reemplazo. Entonces, cuando salen de la incapacidad, quedan con doble ejercicio: recuperar su salud y, fuera de eso, hacer las actividades que dejaron de hacer durante la incapacidad. Entonces viene una recarga grandísima, además de las complejidades que tenemos por exceso de trabajo con el trabajo en casa, que ha desbordado totalmente los derechos laborales, como es el horario laboral y todo esto. Y debo mencionar otra cosa, Miguel: la seguridad y salud en el trabajo. Nosotros somos el único gremio en el país que no tenemos ARL, y que en ese sentido, no estoy diciendo que es que ya vamos a regresar, pero las ARL deben trabajar alrededor de todo lo que es la seguridad personal, los elementos de protección personal, con y sin pandemia. Y más ahora con la gravedad de la situación. Pues nosotros en ninguno de los entes territoriales tenemos una política que esté trabajando alrededor de esto, y por eso se vuelve en una problemática nacional que se está trabajando con la Federación Colombiana de Educadores y obviamente con los sindicatos regionales a solicitud de cada una de las secretarías de los entes regionales. Pero aquí viene la movilización, la protesta, los paros que han sido convocados por FECODE, por la ADE en Bogotá. Hicimos una jornada propicia el pasado jueves, que fue el primer día de la nueva realidad en Bogotá. Entonces convocamos a rectores y a rectoras en Bogotá, y pues llamándolos a tomar una decisión sensata con las instituciones educativas, mencionando los riesgos que se corren en las responsabilidades civiles y penales cuando se pone en riesgo la vida de los integrantes de las comunidades educativas, y la importancia que tienen los gobiernos escolares de esta toma de decisiones responsables para no colocar las instituciones educativas. Dígame, muy bien. Sí. Bueno, muchas gracias, Andrés. Creo que ha quedado claro el panorama. La misma pregunta para Orlando y para Irma y para Orlando, pues no referidos necesariamente al tema del retorno a las clases, sino de las propuestas, en cuáles propuestas nosotros insistiríamos. Yo ahorita pues vuelvo a tomar el tema de la paz escolar, pero en general, ¿cuáles propuestas nosotros deberíamos insistir frente al gobierno desde el punto de vista, por supuesto, médico y desde el punto de vista social? Bien, yo creo que en relación con la continuidad de la educación de los niños, tenemos que ir a el tema de acceso a Internet, de acceso a tecnología. O sea, hay que hacer eso, hay que garantizar que los niños tengan tablets o computador y que tengan el Internet. Ya vemos que si hay plata para Bianca, debe haber plata para que se pueda garantizar. Es decir, mantener la formación de los niños, de las niñas en básica primaria y en bachillerato en los hogares. O sea, necesitamos que el sector educativo, y desde el sector salud también lo decimos, por favor, necesitamos que continúen en las casas, porque como está la situación en el sector salud, también los trabajadores del sector salud están desgastados física, cognitiva, emocionalmente. Ayer un profesional de enfermería se suicidó en un hospital en Bogotá, por ejemplo. Entonces, necesitamos que continuar con la formación de los niños y las niñas en básica primaria y en bachillerato en las casas. Primero eso. Segundo, necesitamos manifestarnos todos como ciudadanos oponiéndonos a esas medidas del gobierno nacional y del gobierno distrital, porque además también debemos tener claro que Claudia López ha perdido legitimidad con las acciones que está tomando, con las decisiones que está tomando en relación con los pactos, los acuerdos a los que haya llegado con los grupos económicos, y respaldando estas medidas, respaldando medidas, por ejemplo, de obligar a los trabajadores del sector salud a que tengan que trabajar aunque están enfermos, las largas jornadas. Y ahí hablaríamos de unos temas laborales de los trabajadores del sector salud que tienen implicaciones, ¿no? Que tienen una serie de implicaciones, pero que además nos muestran que eso no ocurre solamente en salud, sino que ocurre en absolutamente todas las áreas. Y en mi concepto, las decisiones que ella ha venido tomando en alianza con
los grupos empresariales han hecho que ella pierda legitimidad y que pierda credibilidad y que a ella, aunque el sector salud, aunque sean los médicos, porque pues solo se reúne con médicos, aunque se reúna con los médicos, no le crea a los médicos, o sea, solo se crea a sí misma. Entonces, por esa vía, difícil también, o sea, yo creo que también va a tocar pensarse en otro tipo de instancias que ya no solo son nacionales, sino que hay que ir a otras instancias de carácter internacional, porque lo que vemos es que ninguna autoridad de gobierno realmente está a la altura de la situación que estamos viviendo con la pandemia. ¿Sí? Desafortunadamente, es la realidad. Sí. Orlando. Sí, no, hay que distinguir dos cosas antes de mirar qué propuestas se podrían hacer. Una es que cuando se habla que el interés central de las autoridades públicas, llame alcalde, gobernadores o presidente, es el de reactivar la economía, y hay algunos argumentos que se utilizan para ese propósito. Entonces, cuando se habla de que el interés es reactivar la economía, entonces se ha hecho la pregunta, ¿y permanecer los niños en sus casas? Es decir, sin reactivar las actividades presenciales en las escuelas, ¿qué nexo tiene con la economía? Si lo que interesa es reactivar las actividades económicas y los niños en educación primaria y secundaria no son una fuerza laboral. Entonces, aparte de lo que mencionábamos ahora, que es el argumento del derecho a la educación, la conexidad que indiqué hace un rato, que ahora lo amplío, con la parte económica que tendría la presión para que se reactiven las actividades escolares presenciales, es el liberar a los padres para que puedan incorporarse a actividades económicas, asumiendo que es que los niños les interrumpen o les impiden desarrollar sus actividades económicas. Aunque hay algunos que llaman que están en teletrabajo, algunos padres de familia, otros dicen que sí lo están, pero que les causa interrupciones, etcétera, que no pueden atender simultáneamente el teletrabajo con la educación de los hijos como asesores frente a la educación virtual, si es que la hay en alguna medida en esos hogares, etcétera. Ese es un aspecto de fondo en la discusión, si es que la economía, si los estudiantes de primaria y secundaria son una fuerza laboral, cuyo receso, es decir, en términos presenciales, que no estén operando de esa manera, afecta drásticamente la economía. Algunos analistas dicen que no mucho, que el argumento en ese sentido no es tan válido. Tienen algo de conexidad por la vida de los padres que están ocupados con ellos, pero no son una actividad económica en el sentido, una fuerza laboral ligada a la economía. Es decir, si no van a actividades presenciales, ¿qué acumulación de ganancias se interfiere? Pero por otra parte, el argumento ya no tanto para la presión de las actividades presenciales en las escuelas y colegios, sino la apertura de la economía. Entonces, ustedes han visto los análisis para varios países de Europa, inclusive y también Estados Unidos, que dicen que para los actuales gobernantes habrá situaciones muy críticas de afrontar, porque con el desempleo que se ha producido en varios porcentajes, en algunos países hablan del 20%, 25%, hasta el 30%, el cierre de empresas, la quiebra. Aquí en Colombia hablaban hace 2 días del 35% de, no recuerdo en qué sector, de empresas que se cerraron ya definitivamente. Entonces aquí el desempleo creo que lo han fijado en 20 o 21%. Entonces dicen que permanecer la economía cerrada en todos sus ámbitos, incluyendo los comerciales, y producirse o generarse ese desempleo consecuencial, tendrá un impacto en los afectados, especialmente los asalariados que quedaron sin empleo, y generará protestas que comprometerán
la gestión de alcaldes y gobernadores, sobre todo de alcaldes. Entonces, a los alcaldes les han presentado la situación de que prefieren reactivar la economía para empezar a disipar esas protestas que ya se anticipan. En muchos países se dice que los gobiernos se dan casi que tumbados de su posición por las protestas derivadas de las consecuencias de la pandemia, especialmente por haber conducido a suprimir muchas actividades económicas. Entonces los alcaldes lo han puesto a decidir entre mantener cuarentenas estrictas o abrir la economía, porque si no abren la economía habrá protestas y las protestas implican control policial y el control policial implica eventuales muertes y que muera alguien en una protesta le afecta la gestión a cualquier alcalde. Entonces, sobre la alcaldesa en concreto de Bogotá, comentan, pues eso no lo conocen las fuentes originales, que está persuadida de que le es más conveniente en términos políticos para evitar protestas y para evitar represión de las protestas, permitir que se abra la economía y que para evitar de que se indiquen de irresponsable a la alcaldesa por no poder atender a un número determinado de enfermos críticos del COVID, pues también le han mostrado que tiene la salvaguarda de disponibilidad de unidades de cuidado intensivo. Entonces, eso no solamente a la alcaldesa de aquí, sino a otros alcaldes. Ustedes vieron que el de Cali apareció también severo, el de Medellín, etcétera, y finalmente todos quedaron coincidiendo con Trump, con Bolsonaro y con AMLO de que lo principal es la economía y que si el precio de mantener la economía viva son unos muertos y esos muertos están ubicados en poblaciones que ya no son productivas, en su mayoría pensionados, ancianos, pues que eso no debe preocupar. Entonces realmente ese es un aspecto que había que hablar sinceramente con la alcaldesa e indicarle que realmente en el caso del sector de la educación, presionar a reanudar actividades presenciales con el riesgo que tiene, finalmente también le podría conllevar dividendos negativos a su gestión en la medida en que empieza a aparecer, así no sean muchos, algunos niños muertos o algunos profesores muertos, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que me parece importante destacar y algunos en la discusión dicen hay que comprender, usan esa expresión, a los alcaldes que si mantienen cuarentenas estrictas tendrán como consecuencia mayores protestas en el futuro cercano una vez la pandemia se disipe y las protestas callejeras se puedan llevar a cabo con mayor libertad, ¿no? Bueno, Orlando, muchas gracias. Bueno, ya para finalizar, pues en el campo de la educación, pues para completar este panorama, pues las decisiones de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación han sido supremamente claras. Es decir, la primera es exigirle al gobierno nacional la derogatoria de esa directiva 11 que sustenta la emergencia, que sustenta la alternancia educativa, la letal alternancia educativa, y en ese sentido hemos dicho que ese argumento de señalar que eso es voluntario para que lo asuman las familias o las entidades territoriales, simplemente significa que mientras exista esa directiva se mantiene viva como una bomba de tiempo contra la vida y por eso tiene que ser suspendida o derogada. Esa es la primera exigencia. Hemos señalado que no retornaremos a clases presenciales mientras esté amenazada la salud y la vida. Eso es un criterio que no sé por qué es tan difícil decirlo. Es que en cambio de ponerle tanto rodeo y eufemismo, como decía ahorita Edilma. El otro aspecto que le hemos planteado al gobierno nacional, bueno, y en el tema de la alternancia, pues nosotros sí le insistimos en el caso de Bogotá a Claudia López que mantenga ese inicial distanciamiento con el gobierno nacional que priorizó vidas, que salvó vidas en Bogotá, que le valió por el reconocimiento de la población y que en ese sentido, frente a una población en la cual
a nivel nacional es de 20 millones en la comunidad educativa, pero en Bogotá es la mayor concentración de la población educativa, es muy importante mantener la diferencia frente al gobierno nacional en materia de alternancia. La segunda, le hemos dicho al gobierno, es que garantice las condiciones de trabajo no presencial desde la casa. Y eso implica lo que ya hablaba Dilma, el tema del acceso universal a las tecnologías de la comunicación. Hoy es un componente de la educación. Dos, no solamente se trata de protegernos frente a la salud, al contagio, sino a la salud mental, y es muy importante el respeto a los tiempos escolares, a la jornada laboral, a la jornada escolar, a los tiempos con la familia dentro de las casas. Tres, lo que hemos planteado de renta básica, que es evidente que sin esto no podría haber, en primer lugar, salud, que es una propuesta del Comité Nacional de Paro, de los 54 senadores, no puede haber salud y alimentación, por lo tanto las cuarentenas no son efectivas, pero además de reactivar la economía, esta renta básica para 10 millones de cabezas de familias, lograrían darle tranquilidad a los niños y niñas y jóvenes que conviven con los adultos para desarrollar la labor pedagógica y contribuiría a descender en las cifras de la violencia intrafamiliar. Pero también le estamos diciendo al gobierno que en el tema del retorno, una vez desaparezca la amenaza a la salud y a la vida, no solamente incluya los protocolos de bioseguridad, que hoy el gobierno nacional no los tiene incluidos en el presupuesto general, sino que discutamos además cómo va a ser la escuela cuando retornemos, porque la escuela va a ser diferente. Cuando retornemos no es que lleguemos al patio, hagamos una isla de bandera, lloremos a nuestros fallecidos y entremos a los cursos. Eso es como cuando termina una guerra, como cuando terminó la guerra mundial. Las escuelas tendrán que mirar cómo van a agrupar a los niños y niñas, y eso implica mirar los niveles y desarrollos de aprendizajes en diferentes asignaturas, implica una organización escolar diferente, implica un respaldo de mayor número de docentes orientadores, por ejemplo, y en general de docentes, porque los grupos podrán ser reunidos, eso en la base no de grado, sino de asignaturas de acuerdo al nivel de desarrollo, implicará más maestros. Y entonces no se trata solamente de las tapabocas, que también no se trata solamente de modernizar y adaptar las instituciones cuando retornemos, sino cuál va a ser el respaldo normativo, el respaldo financiero para desarrollar una escuela que tendrá que asumir sus maestros, sus maestras, sus directivos docentes, sus docentes orientadores, en conjunto con los padres, madres de familia y los estudiantes, los efectos que ha causado la pandemia, que no se van a resolver en medio año, pero que tienen que ser parte de una planeación muy bien pensada y respaldada. Y en esa materia sí estamos en la disposición de discutir, preparar, no solamente en materia de bioseguridad, sino desde el punto de vista curricular, el regreso a clases una vez desaparezca la amenaza a la vida y a la salud. Y finalmente, pues, decirle al gobierno que hay un compromiso que lo logró la federación en una movilización social, y es que durante 18 años nos quitaron 394 billones de pesos a los 1.103 municipios y nos dejaron a nosotros, a todos los pobladores de Colombia, de esos municipios, sin recursos para la salud, el agua potable, el saneamiento básico y la educación. Ganamos que una reforma constitucional para que se retornen esos recursos y se materialicen esos derechos, y el gobierno está aprovechando la pandemia para embolatar esa conquista que no es de FECODE, sino que es de toda la población. Estos son los asuntos que le demos al gobierno y esas son las propuestas que le decimos al gobierno que debe proceder. Entre tanto, el gobierno pues no acepte estas propuestas, especialmente la de suspender o derogar la alternancia, nos vemos pues en la legítima, legal e inevitable posición de la desobediencia civil, que como dijo Dilma, esa desobediencia civil va a ser una desobediencia civil que se amplíe a todos los sectores de la población que hoy están afectados, incluyendo al sector de salud y de servicios generales que están en primera línea. Luego, la desobediencia civil va a tener una mucha más amplitud, expresión, manifestaciones y, por supuesto, en ese caso, la lucha continua. Les agradezco
a Orlando, a Edilma, a Andrés, la presencia, y estaremos pues muy atentos el desarrollo de este pulso que hay con el gobierno nacional en todas las esferas de la sociedad y obviamente en el marco de la comunidad educativa. Los invitamos mañana a charla en cuarentena a la misma hora, a las 6 de la tarde, con el tema sobre el fallo de la Corte Internacional a favor del senador Gustavo Petro. Muchas gracias a todos y todas. Un abrazo fraternal, vital y pedagógico. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Hasta luego. Chao, Vilma. Chao, doctor Orlando. Chao, Miguel.